día de hoy nos encontramos nuevamente en la Faro Cosmos. Conversaremos con David Cilia y la maestra Consuelo Solís sobre su participación política en los movimientos sociales, la Liga Comunista 23 de septiembre, la Asociación Cívica Guerrerense, todo en el marco de la política de Estado de contrainsurgencia en los años 60 y 70. Yo soy Marisol Vázquez y esto es La Subversiva Memoria. Pensar el desarrollo de la contrainsurgencia en México implica reconocer sus antecedentes. La represión, incluso ilegal, venía siendo una respuesta constante del gobierno a las disidencias, sean guerrilleras o de movimientos sociales, que luchaban por la democratización y justicia social. Pero hasta mediados de los 60 se los consideraba poco más que bandidos o delincuentes. A partir de los 70, la contrainsurgencia mexicana se sistematiza en el marco de una región en la que Estados Unidos alentaba dictaduras y la persecución de la disidencia política mediante delitos de lesa humanidad. En 1971, por ejemplo, nace el Plan Telaraña, diseñado para contener la insurgencia en Guerrero y que, para desarticular las organizaciones, implicó desapariciones forzadas, torturas y otras violaciones a derechos humanos. La contrainsurgencia implicó, también, la coordinación de la represión con programas sociales y de obra pública que buscaban aplacar el descontento de las bases que nutrían las filas o bien la legitimidad de las disidencias que, no obstante, seguían creciendo. Otra característica fue la articulación de acciones en manos de fuerzas represivas, tradicionales y públicas, con grupos paramilitares creados y vinculados orgánicamente al gobierno. De un lado, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Defensa Nacional crearon dependencias especializadas en espionaje, contraespionaje y persecución de disidencias políticas, como el Grupo C-047, la Brigada de Fusileros Paracaidistas y el Segundo Batallón de Policía Militar, y, al mismo tiempo, se desarrollaron grupos paramilitares ligados al gobierno a través de cadena de mando, financiamiento y entrenamiento, pero que se mantenían en las sombras. Tal es el caso de los Halcones, el Cuartel General contra la Subversión o la Brigada Blanca Antiguerrillera. Surgidos dentro del Estado o paramilitares articulados orgánicamente, las acciones de estos grupos eran violaciones a los derechos humanos y delitos contra la humanidad. Es entonces que se buscó dar marco normativo a la práctica contrainsurgente, por ejemplo, con la ambigua imputación de terrorista o, más aún, la de disolución social. Por último, y como cuarta pata de la mesa, la contrainsurgencia se dio una política de contrainformación de masas con sus correspondientes operaciones de prensa y propaganda, las cuales se irían perfeccionando con el tiempo. Buenas noches, maestra Consuelo. Le quisiera preguntar cómo una joven originaria del estado de Hidalgo, profesora, decide integrarse a la militancia en la Asociación Cívica Guerrerense. Bueno, yo estaba estudiando en la normal. Llegó mi esposo Genaro Vázquez Rojas también allí y le tocó estar de compañero de grupo con un hermano mío. Él me lo presentó a mí y ya hicimos amistad. De vez en cuando iba a ver a mi hermano. De allí nació nuestra relación y nos casamos cuando yo ya me había recibido de maestra y él también. Pero él había sido un luchador social desde mucho atrás, desde joven. Y las cosas en el estado de Guerrero estaban ardientes, bueno, muy mal,
una represión espantosa con los líderes sociales, todo esto. Y él, como visitaba constantemente a Guerrero, no podía ver tanto sufrimiento de la gente y decide con un grupo de maestros, de estudiantes, de gente muy positiva en su forma de pensar, fundar la Asociación Cívica Guerrerense para que representaran al pueblo y pudieran pues venir a hacer gestiones ante el gobierno. Se hace esa organización en octubre de 1959. Empiezan a trabajar con indígenas, con gente humilde, con gente trabajadora, con copleros, con todo el mundo. Y todo el mundo quería algo, pero había lugares donde era espantosa el hambre, la pobreza. La gente quería escuelas, quería salud pública y nada de eso les llegaba. Entonces, Genaro y la Asociación Cívica venían acá ante el gobierno a hacer gestiones, a traer documentos con las exigencias del pueblo. Y pues nosotros estábamos inmersos en eso, pues porque mi compañero nos platicaba todo lo que iba sucediendo. Y en su casa, la casa de ustedes, pues llegaba gente a veces que no tenía a dónde quedarse y allí los albergábamos en el patio, a donde se pudiera que estuvieran. Y de esa manera comenzamos a participar en lo que fuera necesario. David, cuéntanos un poquito cómo iniciaste en la militancia. ¿Por qué iniciaste en la militancia? Bueno, pues este 31 de mayo me recuerdo que uno de mis compañeros que estábamos en la huelga de la Universidad del Estado de México, Gervasio Ariscoreta Torres, murió en mis manos, producto de la golpiza que le propiciaron unos policías judiciales porque querían que declarara quién estaba haciendo la propaganda en el Valle de Toluca, en el Valle de Lerma, que estábamos realizando. Eso para mí fue determinante. Vi que esta lucha en la que ya nos habíamos incorporado desde el movimiento estudiantil y luego como trabajador de la Universidad Autónoma del Estado de México, pues ahí decidí que esta lucha ya no tenía reversa, ya no había forma de echarse para atrás, que era una lucha en serio. Pero tiempo después, esto fue en mayo, el 6-7 de junio de ese mismo año, en 78, en una casa de la Liga Comunista 23 de septiembre, cayó la que era mi cuñada, junto con su esposo. Mi cuñada se llama Hortensia García González y su esposo se llama Ramón Cardona Medel. Ambos tenían un hijo de la edad de mi propio hijo, de 6 meses tenía en aquel entonces. Él un poco, tal vez 8 o 9 meses, pero mi hijo tenía 6 meses. Entonces nos enteramos, la que era mi esposa y yo, de esta situación y estuvimos haciendo todo lo necesario para encontrar a su hermana, a su cuñado y también a nuestro sobrino, a un bebé. Fue algo terrible porque en aquel entonces no había a ningún lugar a donde recurrir, formalmente ninguna organización de defensa de derechos humanos, y estuvimos pugnando por encontrarlos. Después nos enteraríamos que en esa misma fecha cayó el compañero Gonzalo Ramos Eusebio y otra compañera Lilia y otro compañero más, también fueron desaparecidos. Pero muchos años después nos enteramos de cómo fue la desaparición de ellos. Entonces ahí nos dimos cuenta que yo personalmente hice una reflexión acerca de cómo podríamos encontrar a nuestros desaparecidos, objetivamente cómo. Es decir, la Constitución no habla de que el gobierno pueda desaparecer personas, ningún código penal dice que se vale desaparecer personas, y lo que yo concluí es que solamente con una transformación de este país, que fuera otro país donde no estuviera la dictadura que teníamos antes, sino que fuera un país democrático, solamente así podríamos encontrar a nuestros desaparecidos. Y decidí incorporarme a la Liga Comunista 23 de septiembre, junto con otros compañeros que veníamos militando y que ya habían pasado algunos por la cárcel.
como Roque Reyes y Antonio García González. Ellos ya habían sido guerrilleros, ya habían caído presos en Lecumberri, y para aquel entonces nos encontramos y formamos una organización que más tarde nos incorporaríamos a la Liga Comunista 23 de septiembre. ¿Cuándo se venció el camino electoral para la Asociación Cívica Guerrerense? ¿Cuándo ya no fue posible seguir militando desde ahí? Bueno, en Guerrero hubo elecciones y el pueblo puso un candidato al señor José María Suárez Telles. El pueblo estaba con él. Las comunidades indígenas sabían de él y lo querían a él. Pero como se acostumbraba, el fraude, se ganaron varias alcaldías y los compañeros fueron desapareciendo, fueron asesinados, al grado de que uno que otro tuvo que huir por la represión, porque no los iban a dejar que llegaran a gobernar un espacio. La represión era tremenda. Entonces, no había posibilidades que a través del voto o a través de una lucha que era justa, se siguiera participando. Deciden entonces los compañeros que habían fundado la Asociación Cívica Guerrerense, pues empezar a reunir a la gente, a decir, pues tenemos que seguir otro camino. Las vías constitucionales están cerradas. Y empezaron a perseguir a Genaro porque sabían que encabezaba a un grupo fuerte de gente en Iguala. Incluso en Iguala se decían los cívicos, el poblado, y aún hay mucha gente que se dice, soy cívica. Dijeron, bueno, pues vamos a hacer otro tipo de trabajo. Pero entonces en esa persecución agarraron a Genaro y lo encarcelaron. Estaba preso y dentro de la prisión pues trataban de asesinarlo. Incluso los compañeros que había allí, la gente, algunos hacían guardia para cuidarlo en la noche. Dejaban el candado abierto y él les decía, hey, compañero, estás dejando el candado abierto, alguien se puede fugar. Lo hacían con toda intención para que hubiera fuga y pudieran, pues, asesinarlos, aplicándoles la ley fuga precisamente. Entonces ya no había manera de buscar que hubiera justicia recurriendo a las autoridades, trayendo oficios, poniendo la Constitución como ejemplo, que se estaban violando todos los derechos humanos y civiles. Y se deciden por la lucha armada. Pero antes, también, pues, sacar a Genaro. Se sabe que va a haber una cuerda, un grupo que van a mandar a las Islas Marías, entre ellas, pues, que sí iba a ir Genaro. Entonces dijeron, ahí van a aprovechar para acabar con él, porque decían que era un peligro para la nación. Y deciden, un grupo de compañeros junto con él organizaron cómo iban a excarcelarlo. Y sale, les dice que tiene un dolor de muela. La primera vez no se logró, pero la segunda. Iban pocos policías, ya estaba todo el plan hecho y lo rescatan de la cárcel en el transcurso de ir al consultorio. Allí muere un policía y queda herido un compañero, Roque Salgado, pero logran llegar al carro que los iba a transportar. Desgraciadamente les falla en un momento en el camino y suben por la montaña.
los helicópteros ya empezaron a rondar, a perseguirlos, y el ejército de a pie también. Y Roque iba ya muy mal. Entonces mi hermano le amarra una camisa en la herida y les dice dicen a los compañeros, Roque y él, váyanse, nosotros aquí nos quedamos. Y se quedaron allí a hacer frente mientras que los compañeros se iban a la montaña. Entonces, allí nace la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, porque les cerraron todos los caminos constitucionales, todos los caminos de justicia. Para ellos estaban cerrados. Decían que era un grupo criminal, que tenía nexos con los narcos, que eran asesinos, que eran robavacas. Cuánto infundio, cuánta mentira para convencer al pueblo de que eran gentes que debían ser denunciadas a donde las encontraran, a donde las vieran, para poder localizarlos y encarcelarlos. Nunca se aceptó el término en aquel entonces de que existía la guerrilla. No fue políticamente correcto para el Estado en ese momento. David, ¿por qué la vía armada? ¿Por qué la guerrilla? Bueno, para aquel entonces no había otro camino más que la vía revolucionaria. A veces hemos sobredimensionado el tema de las armas, pero lo que es cierto es que mediante los caminos legales establecidos no se podría llegar a una transformación. Y no se podía llegar porque no existían en realidad las leyes, eran una ficción. Y los aplicantes de las leyes, los jueces y las autoridades, pues tampoco, aunque hubiera una ley escrita, tampoco la respetaban. En ningún momento todos los derechos que el pueblo debería de tener eran arrebatados por la vía de los hechos, por la fuerza, y sin que hubiera ningún mecanismo legal al cual acudir. Entonces era más bien una pandilla de delincuentes la que se había apoderado del poder del Estado, y a partir del poder del Estado hacía el saqueo de la riqueza nacional y la explotación de los trabajadores y de los campesinos. Era una pandilla de delincuentes, no eran estadistas, eran delincuentes, eran criminales, que llegaron al poder mediante el asesinato y mediante el crimen. El régimen que teníamos, el régimen del PRI, era el régimen que nació del asesinato de los principales revolucionarios en México, ¿no? Entonces no teníamos otro camino, no había otro camino, y eso está demostrado históricamente. No tendríamos estos cambios sociales si todos nos hubiéramos dedicado en el camino de las leyes a hacer o pretender una transformación, ¿no? Hubo efectivamente una reforma política, hubo una transformación en las leyes y en las actitudes, pero eso no se debió a que en una noche de verano el presidente de la República tuvo un sueño y dijo, de ahora en adelante ya no voy a asesinar gente, ya no voy a encarcelar. No se debió a eso, se debió a que hubo un movimiento armado de jóvenes rebeldes, de jóvenes que desafiaban al gobierno, y el gobierno tenía dos opciones, seguir por esa vía y que todo el pueblo se levantara en armas contra el gobierno, o aparentar una transformación democrática, que fue lo que hizo. Pero no solo hizo eso, la reforma política viene aparejada junto con la guerra sucia, o con la que llamamos guerra sucia. Son dos cosas hermanadas, y lo único que nos muestran en la historia de México es la reforma política, ¿no? Pero en realidad la reforma política era el otro lado de la moneda, que es la guerra sucia. A los que aceptaban el camino de llegar a acuerdos con el gobierno se les ponderaba incluso su papel de ser de izquierda y ser marxista, no estaba prohibido. Pero los que no aceptaban eran perseguidos hasta el exterminio, ¿no? No había otro camino. Mi nombre es Nicomedes Fuentes García, soy originario de la comunidad de Tepetixtla, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. En Guerrero fue una represión, implementaron una represión sistemática y generalizada. Ellos implementaron planes, y ahí está lo sistemático. Sabían exactamente a dónde dirigirlos, y además estos planes tenían operaciones que perfectamente ejecutadas
que llevaron a la desaparición forzada y al sufrimiento de la población de Guerrero en general. El Plan Telaraña fue ejecutado en 1971. Fue implementado fundamentalmente inicialmente en contra de Genaro Vázquez, de la ACNR. Era la decisión de liquidar, de exterminar pues, a los delincuentes, decían ahí. Se referían así a la guerrilla de Lucio Cabañas y en un principio de Genaro Vázquez. Genaro pues, es muerto, asesinado el 2 de febrero de 1972. La represión se extendió más hacia las zonas de la costa, la sierra de Atoyac, persiguiendo a Lucio Cabañas y a sus compañeros. Yo llegué a sufrir la represión por mala suerte, por azares del destino. Que yo era estudiante, terminaba la preparatoria y en ese tiempo no había tanta agitación. Comenzamos a organizarnos y a movernos en el movimiento estudiantil cuando precisamente la muerte de Genaro. Salimos a las calles, protestamos, empezó ahí propiamente el movimiento estudiantil. Y bueno, yo terminé la prepa, quería estudiar administración de empresas. La escuela de administración, de comercio y administración estaba en Acapulco. Había una casita de un familiar desocupada ahí cerquita. Y ahí nos ubicamos 4 jóvenes. Entonces, una noche, como a las 10 de la noche, tocan a la puerta preguntando por el dueño de la casa. Yo abro, entonces casi tiran la puerta de un empujón y entran varios hombres armados, cerrojeando sus armas largas, manipulándolas, y nos detienen. Y nos llevan a los separos de la Policía Judicial en Acapulco. Y entonces en esos días ocurrió mi detención, la primera vez, agosto de 1972. Pues no supimos qué más. Estuve días ahí, alguna vez en la tortura, pues acepté todo lo que querían, firmé declaraciones que ellos querían. Acusaron de muchos delitos. Ahora con la búsqueda de documentos he encontrado mi expediente. Entonces tengo decires hasta de más, ¿no? De muchas cosas más. Entonces la universidad había cambiado, teníamos nuevo rector, había agitación, se enteraron de que había estudiantes detenidos, se movilizaron y además nombraron abogados para defendernos y en 2 meses nos echaron afuera. De ahí empezó mi inquietud, ya busqué yo la relación con más vinculación al movimiento estudiantil, que cada vez crecía más, simpatizaba más con el movimiento armado. Busqué la relación con el movimiento armado, la encontré fácilmente y nos fuimos integrando en células de apoyo a este movimiento. Eso 2 años después me llevó otra vez a la cárcel. Estuve 3 años, salí con la amnistía del 77. Estuve 2 meses fuera y otra vez perseguido, la clandestinidad. Y en el 82 hubo una amnistía plena prácticamente, donde pues, los sobrevivientes regresamos de donde andábamos y ya se comenzó la lucha por saber dónde están. Desde entonces, en el 82. Bueno, desde antes, las doñas que estaban siempre buscando a sus familiares, ¿no? Maestra, ¿cómo vivió el Estado de Guerrero la contrainsurgencia y el terrorismo de Estado? ¿Cómo lo vivió usted personalmente? Personalmente fue una cosa tremenda, terrible. La persecución, el estigma de que mira, ahí viven los guerrilleros, la casa siempre vigilada, pasaban constantemente los helicópteros, cualquier problemita que hubiera en la colonia de lo que fuera, hay que ir a la casa de los guerrilleros. Habían montado un aparato de vigilancia pues cerquita de la casa,
había unos lavaderos públicos a donde íbamos a lavar la gente que no teníamos otra forma de hacerlo, y allí patrullas, agentes, coches, para estar vigilando quién entraba y quién salía. Los niños en la escuela con miedo, con mucho miedo, porque mi hijo Genaro iba a cumplir 9 años cuando lo secuestraron con una sobrina de mi esposo y hija adoptiva mía. Y ella dijo, yo soy maestra. Allí en la casa se daban clases de regularización. Yo no sé de qué me hablan, yo voy a dar clases allí y este es un alumno de allí de la escuelita. Y preguntas al niño y a ella. Y como nunca supieron el nombre del chamaco y sus apellidos, eso lo tenía bien aprendido el niño. Al otro día, por la tarde, y le preguntaron al niño, ¿a qué vas a ese lugar? Es que voy muy mal en la escuela y allí me dan clases. ¿Y cómo te llamas? Dio un nombre. Fue gracias a eso que salvaron la vida tanto mi sobrina, que fue más bien mi hija, y mi niño. Entonces, no podía uno tener la menor libertad. Era una cosa de que a donde íbamos nos seguían. A qué escuela iban los niños lo sabían. Además de eso, la represión era tan fuerte que a mí me secuestraron junto con una niña también mía, una hijita adoptiva, pequeña, que hablaba su idioma, el mixteco zapoteco. Y yo siempre le dije, nunca te avergüences de tu idioma, ni de tu región, ni de quién eres. Y buscaba yo a personas que hablaran con ella. Pues se la llevaron a ella conmigo y nos tuvieron en un sótano, ahí en una prisión que está ahí en Pino Suárez, cerca de Pino Suárez, en Tlaxcuaque. Nosotros no sabíamos a dónde estábamos, porque te vendan los ojos. Ya cuando vimos, estábamos allí adentro. A la niña la ponen en una celda y a mí me ponen en otra. Yo le dije a mi niña, no hables ni una palabra en español, no des el nombre de ninguna persona porque van a ir por ella y la van a asesinar. Y pues sí, ella hablaba poco el español, entonces cuando le hacían preguntas decía, no castilla, que el castellano no lo hablaba. Entonces fue un representante de la ley a decirme que si no confesaba dónde estaba mi esposo, que dónde se encontraba ubicado, la iban a violar y que cuando oyera sus gritos a ver si se me refrescaba la memoria. Y le dije, yo no sé dónde está, ustedes lo persiguen, el gobierno es el que anda tras él, el ejército. Yo trabajo para mantener a mi familia, que es numerosa. ¿Cómo voy a saber a dónde anda? Además, ustedes saben qué es la guerrilla, no está sentadita en un lugar. Ellos andan moviéndose por todos los lugares. Yo no tengo ni la menor idea dónde se encuentra. Pues estas preguntas no las hacían con un pétalo de rosas o con cariño, a base de majaderías, a base de golpes. Llegó el momento en que yo pensé que ya no íbamos a salir de allí, pero el abogado defensor de presos políticos, licenciado José Rojo Coronado, hizo denuncias sobre mi secuestro y la niña acusaba directamente al gobierno y decía, ellos se lo llevaron. Ella alcanzó a hablarme por teléfono que estaba rodeada donde había ido a buscar a un compañero y que
si no llegaba a determinada hora a su casa, es que ya la habían secuestrado los policías, y así fue. Entonces llegó a la casa, dijo, ya llegó la maestra. No ha llegado. Entonces ya la agarraron, pero ¿cómo si va con la... Eso al gobierno no le interesa. A este gobierno lo que le interesa es acabar con los que son sus enemigos, los que piensan que debe haber un cambio en este país, que no están bien, que las leyes no son respetadas, que pisotean la Constitución. A toda la gente que piensa, la detienen, la encarcelan y a muchos los desaparecen. Y es cierto, porque conmigo alcancé a ver a un preso que conocí en Iguala. A él ayer en su casa se hacían las reuniones de compañeros, de campesinos que pedían justicia, y llegó el ejército, se metió y agarró a Elpidio Campo, pues a jalones, a golpes, y su niño, pues la gente corrió, su muchachito de 13, 14 años cuando mucho, tenían un rifle colgado allí, un 22 viejito, fue a descolgarlo porque iba a defender a su papá, y el ejército lo acribilló, lo ametralló allí, ahí cayó el muchachito muerto. Entonces, imagínense con qué terror vivía la gente. Claro. Ahora son otros tiempos, hay cordura, se escucha a la gente. Ahorita no hay persecución por el ejército del Estado a nadie. Y sí ha habido muchos muertos, periodistas, comunicadores, pero esas son gentes muy poderosas que están regadas en el país y en todas partes, y el crimen organizado, no por parte del gobierno. David, háblanos un poco de la desaparición forzada, de las detenciones extrajudiciales, de todas las violaciones a los derechos humanos que sufrió la Liga Comunista 23 de septiembre. Pues en un principio el Estado tenía esta tónica de golpear los movimientos sociales, asesinar a los principales dirigentes o encarcelarlos con falsedades, con cargos falsos. Pero la cárcel no detenía a los compañeros que se habían involucrado ya en un cambio social, particularmente los que se incorporaron a la guerrilla y fueron detenidos, pues fueron un crisol. La cárcel fue un crisol en donde unos se conocieron con otros y continuaron con su lucha. A partir de ahí el Estado mexicano establece, por instrucciones de Estados Unidos, la desaparición forzada de personas, que significa que una persona es nadie ya para el Estado, y una persona puede ser torturada, asesinada, descuartizada, sin ningún cargo judicial, porque además no va a salir de ahí vivo, ¿no? La desaparición forzada es esa técnica del Estado para desmembrar las organizaciones revolucionarias. Y esto lo realizaron ya desde el 67 está la primera desaparición forzada en Guerrero, pero ya en los 70 era la forma en que el gobierno enfrentaba a la lucha armada, a las organizaciones que estaban en la lucha armada. Por eso nosotros decimos que era una guerra sucia, porque el Estado estaba supuestamente combatiendo a sus opositores, pero no lo hacían ni en el marco de lo que establecen las leyes mexicanas, ni en el marco de la confrontación armada entre partes que está regulado por la Convención de Ginebra. Los compañeros prisioneros eran torturados, eran asesinados, y no solo ellos, se traía a su esposa, se le torturaba delante de él para que viera cómo torturaban a su esposa, a su padre, a su madre, a sus hijos. Mis hijos estuvieron desaparecidos cuando nos capturaron a nosotros. A mi esposa la torturaban diciéndole, pues vamos a desaparecer a tus hijos si tú no nos dices dónde está David, porque esa es la técnica de investigación, entre comillas. La desaparición forzada, estamos llenos de compañeros, de una historia que está incompleta en México, de que no podemos decir esta es la historia de México hasta que no sepamos qué pasó con los desaparecidos. Esta ha sido la técnica más refinada del Estado mexicano, y esto se instrumentó no porque hubiera unos malos policías que incumplían la ley,
sino por orden directa del presidente de la República. Por orden directa del presidente de la República, los desaparecedores tomaban aviones de la Fuerza Aérea, los movilizaban, iban a escuelas y sacaban las fotografías de los militantes, de los activistas, y hacían cualquier cosa, tenían el permiso, la Dirección Federal de Seguridad tenía permiso para todo. Y más tarde la Brigada Blanca, que fue una consecución de la Brigada Especial que reunía al Estado Mayor Presidencial, que reunía a las policías judiciales de diversos estados, a la Policía Judicial Federal. Más tarde la Brigada Blanca fue la encargada del mayor peso de estas actividades y concluyó un poco esta fase, no concluyó, pero tuvo su prolongación con el llamado Grupo Jaguar. Hubo una cierta desorden en la época de José López Portillo, en el sentido de que criminales que hoy sabemos que eran perfectamente criminales, como Arturo Durazo Moreno, comandaban otro Grupo Jaguar, que era un poco entre asociado y competencia y hermanos de la Dirección Federal de Seguridad. Entonces en México, los más de 1000 desaparecidos con motivos políticos que tenemos, todos ellos no es difícil encontrarlos, simplemente hay que ir con los perpetradores, que no son más de 100, que son los que estuvieron y están en las nóminas, porque formaban parte de la nómina del Estado, los que estuvieron en la Dirección Federal de Seguridad y los que estuvieron en el Grupo Jaguar, en la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia. Tomando las nóminas de ellos, sabemos dónde están los desaparecidos. Y matamos 2 pájaros de un tiro, porque la delincuencia actual de los cárteles, el crimen organizado, está comandado por los que antes fueron comandantes de la Dirección Federal de Seguridad o comandantes del Grupo Jaguar o gente de la dirección de la DIP, de la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia. Maestra, ¿cómo vivió el estado de Guerrero, hablando de la sofisticación que tenía el Estado, la presencia del ejército con asistencia social, la forma en la que pretendían inmiscuirse en las comunidades y desarticular el movimiento armado? Precisamente eso hacían, aprovechaban dizque la ayuda social en las comunidades de la montaña, las más remotas, para entrar a sus casas, y no entraban, tenían que entrar, porque si no, o asesinaban a los dueños o quemaban el jacalito. Precisamente hay un libro que se llama Guerra en el Paraíso de Montemayor, y narra los asesinatos de hombres, mujeres, niños, no les importaba. Según esto llevaban una ayuda, y era mentira, era localizar a la gente que estuviera escondida y que simpatizara con las guerrillas, con los que estaban levantados en contra del gobierno. No había lugar que no visitaran, esculcaran, y nunca abandonaban un lugar sin haber hecho tropelías. Quedaron muchísimos muertos, quedaban muertos, viudas, heridos, encarcelados, desaparecidos. Esa era la labor del ejército en ese tiempo. ¿Cuántos compañeros brillantes, compañeros que deseaban un cambio en nuestro país, que deseaban que la gente viviera bien, que la justicia fuera para todos, no nada más para los pudientes, no nada más para los ricos, no nada más para los que tenían el poder? Querían justicia para todos, pero nada de eso justificaba a nadie. Persona que dijeran, este estuvo en un mitin, este fue con fulano, este está de acuerdo, ya desaparecía, no lo volvían a ver. Entonces era un miedo tan tremendo que tenía la gente, y sin embargo apoyaban a los movimientos. Tuvieron que quemar o quitar los caseríos pequeños, desaparecerlos, para que no hubiera gente que pudiera ayudar, aunque sea con una tortilla o con un pedacito de pan, de lo que fuera, a los guerrilleros.
O sea, digo, ¿de dónde sacaron todas esas ideas? Bueno, Nazar Haro tuvo una preparación hasta en Argentina para contraguerrillera y eran sádicos en el trato con los detenidos. Yo puedo decirle que, porque nos tocó vivir, y tengo el testimonio de mi hermana Conchita, que fue torturada, pero se ensañaron con ella porque no le sacaban una palabra acerca de los compañeros, dónde estaban o a dónde iban, o quiénes estaban radicando, o que estaban todavía en la clandestinidad. No le sacaron una palabra. Entonces la metían al pozo para que estás agua sucia con alcohol y no sé cuántas cosas. Y ya llegó el momento en que ella trataba de jalar el agua para ahogarse, para morirse. Y la sacaban, la golpeaban en el estómago, la ponían boca abajo para sacarle el agua, pues la subieron a una pasarela en una forma humillante. Aplicaron toques eléctricos en sus partes nobles, en todo el cuerpo. Así que cuando fue recuperada, que la dijeron una terrorista, porque eran terroristas para la justicia, cuando salió en la televisión, no la reconocíamos ni a los compañeros porque estaban casi deformes. Esa era la justicia que hacían los gobiernos pasados con los que querían ser libres. Mi esposo tuvo un lema muy hermoso de siempre, que todavía en Guerrero se escucha, y en Iguala sobre todo, que decía: lograr la liberación de México y una patria nueva o morir por ella. Y cientos de compañeros, miles de compañeros, fueron consecuentes con ese grito, con ese llamado, y sacrificaron sus vidas porque aquí hubiera una vida mejor. Un grupo de sobrevivientes de la Guerra Sucia veíamos el qué hacer para acceder a la justicia, a la verdad de las víctimas de la Guerra Sucia. Después de los anteriores ejercicios decidimos que había condiciones para promover la formación de una comisión de la verdad. Lo intentamos 6 años antes de que se hizo el proyecto, no prosperó, y después una coyuntura electoral en la que hay condiciones, y finalmente se creó la Comisión de la Verdad a través de la ley emitida por el Congreso, la ley 932, y en abril de 2012, 17 de abril de 2012, se tomó posesión de esta comisión con 5 elementos que la conformamos: Pilar Noriega, Hilda Navarrete, doctor Enrique González Ruiz, doctor Arquímedes Morales Carranza y su servidor. Entonces, pues el objetivo era, la ley no daba para mucho, pero sí indagar, buscar el paradero de los desaparecidos, documentar los casos de violaciones a derechos humanos. Se hizo un esfuerzo grande y bueno, se obtuvieron algunos resultados. 515 casos documentados de violaciones a derechos humanos, la localización y identificación de los restos de 2 personas desaparecidas, que después vimos que se trataba de guerrilleros que cayeron en combate en la comunidad del Posquelite, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. Hay
dos anexos que tiene el informe de la Comisión de la Verdad, en el que participó fuertemente. Prácticamente se debe al equipo de investigación histórica. Uno es los probables perpetradores de la represión en ese tiempo, que habla de prácticamente la ubicación de todos los mandos, los cuarteles que participaron en las operaciones en contra de la guerrilla. Los nombres de los mandos, es la ubicación, y otro más que se refiere a la reconstrucción histórica, que va hablando de todos los movimientos que hace la tropa, y esto lo hacen a partir de los documentos obtenidos en el Archivo General de la Nación. Entonces, de hacer una reconstrucción. Es un documento de unas 840 cuartillas y nos ilustra muy bien también de todos los movimientos que se hicieron ahí. Entonces, por supuesto, fue una decisión de Estado que ordenaba desde los más altos mandos, desde el poder central, de localizar y exterminar a los delincuentes, decían. Esta pregunta es para los dos, pero te la hago primero a ti, David. ¿Cuándo se acabó la persecución y el miedo? La persecución ¿Se acabó? nunca se ha acabado. Aún ahora que tenemos un régimen diferente, que comparto todos los comentarios que ha hecho la maestra, mi maestra, aún ahora los que formaron parte de los cuerpos de seguridad son ahora, están incrustados en los altos niveles del ejército, de las policías, y algunos hasta son, como el hijo de Nazar Haro, uno de los principales bufetes de abogados que se dedican a defender las causas injustas y podridas de los ricos, ¿no? Entonces, esto aún no ha terminado y no va a terminar hasta que no aparezcan nuestros compañeros. Hay alguien que se los llevó y ese alguien vive, está ahí, está presente, y ese alguien nos tiene que decir qué pasó con nuestros compañeros desaparecidos. Entonces, para nosotros esto no ha acabado, esto no ha terminado. Va a terminar cuando en México no exista un solo desaparecido por motivos políticos. Particularmente en lo que a mí respecta, y para mí sí representó un alivio, esto de la clandestinidad terminó cuando me capturaron. Cuando me capturaron, entonces tuve mucha otra oportunidad de hacer la denuncia, por ejemplo, de mis compañeros desaparecidos, que antes desde la clandestinidad pues hacíamos lo que podíamos por la denuncia de quién se había llevado a nuestros compañeros desaparecidos. Pero esa parte de clandestina para mí terminó cuando en 1992 salí de la cárcel y tuve que enfrentar las dos opciones que te deja el gobierno. O te dedicas, te metes a un partido político que no compartes, yo no comparto por lo menos, que es lo que llamamos reformista, o te vas a la lucha armada, ¿no? Teníamos esas dos, pero si te vas a la lucha armada también ya sabes qué pasa, porque ya te conocen, ya saben todo de ti, tienen toda tu historial, todas tus fotos, etc. Entonces yo elegí por un tercer camino, que no es no participar en ningún partido político, porque no comparto sus puntos de vista, y qué bueno, hoy me enorgullezco de no haber participado en alguno de ellos, y dejé una militancia clandestina para pasar a la defensa de los derechos humanos y para pasar también a la defensa de los pueblos indígenas, que a eso me he dedicado, y últimamente a recuperar la memoria de nuestros compañeros detenidos y desaparecidos. Maestra, ¿cuándo se fue el miedo? Pues prácticamente nunca se fue. Como decía el compañero, la represión no se acabó porque hay gente poderosa que mantiene puestos importantes y que allí están, porque si no, ¿cómo vemos la desaparición de periodistas, de compañeros comunicadores? ¿Quién lo hace? Ahorita el Estado no está mandando a asesinar o capturar a gente que habla lo que quiere. Lo hemos visto porque a veces
dicen hasta majaderías y todo. Tranquila la cosa. Entonces, nunca se acabó el miedo, porque decimos, si eres pensante, si expones tus ideas, pues ¿qué va a pasar? Teníamos miedo de todo. La prueba incluso fue de que en la escuela a los hijos de uno llegaban a decirle los niños que no tenían idea de qué había sido la guerrilla, ni mucho menos, no te juntes con fulana, o fulanito, su papá era ladrón, su papá era asesino. Pasó mucho tiempo de eso, mucho tiempo. Ya mis hijitas, la mayor profesionista, y todavía le decían, ¿por quién tienes este trabajo? ¿Por qué vas a trabajar aquí? ¿Por influencias de quién? ¿De tu papá? Yo vengo por mí, por lo que he logrado. No vengo por recomendación de nadie, ni vengo a exigir. Si se puede lograr el trabajo, bueno, y si no, ni modo. Eso fue un estigma para la familia, le digo, muy grande. Y duró años y años. Mi hija consiguió un trabajo en una productora de televisiones, la Admiral, de ese entonces. Y veía a las obreras que trabajaban y por cualquier cosa las despedían. Y les decía, no, pues haz esto, busca tu sindicato. Pues un día llegaron del trabajito que tenía y dijeron, aquí vive la señorita fulana de tal. No, pues yo luego dije, estos son agentes. Sí, señor, aquí vive. ¿Qué se le ofrece? ¿Nos permite pasar? Y yo dije, ¿ahora qué? Le digo, a ver, pasen. Y está un cuadro grande de mi esposo en la salita. ¿Y quién es? Y como tiene su arma, ¿por qué tiene un arma allí el papá de las chamacas? Es que andaba cazando. ¿Y a quién cazaba? Pues cazaba animales. Burros. Cazaba animales dañinos. Le quitaron el trabajo. Entonces, ¿qué podemos decir? Eso no sucedió en mi familia nada más, sino con otros familiares que comentábamos lo que les hacían en la escuela. En una ocasión mi hija tuvo un problema en su grupo, no voy a decir ni en qué escuela estaba. Y un maestro dice, hablando de movimientos sociales, dice, lo que es los inventos ahora de la guerrilla, pura gente delincuente, pura gente que quiere enriquecerse y bien que explotan a los campesinos pidiéndoles para, dizque andan haciendo, que les andan ayudando a resolver sus problemas. Pero no es cierto. Ahí está la guerrilla de Genaro Vázquez. Él vive en Cuba tranquilamente, gozando de la vida. Su viuda rica, casa en Acapulco, casa en Cuba, casa... No, pues yo dije que me presten alguna siquiera, ¿no? De tantas casas. Y mi niña no aguantó, se puso de pie y dijo, profesor, discúlpeme, es mentira lo que usted está diciendo. Si usted está conforme con el régimen que tenemos y está de acuerdo con las tropelías que hacen, está bien, pero no hable de lo que desconoce. Oigan a esta niña enajenada. Y dijo, no, enajenado a usted y está enajenando a 50 alumnos, porque no saben cuál es la verdad. Entonces, le desaparecieron de los archivos de la escuela todos sus documentos. No había cómo hacer constar que ella era alumna. Entonces, prefirió salir de esa escuela. Todo eso es mínimo a todo lo que se ha pasado. No nos queda más que agradecerle su presencia esta noche y bueno, decir que aunque esta es una herida abierta para la historia reciente de nuestro país, también es la oportunidad y el derecho de las nuevas generaciones a conocer esta historia. Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches, gracias a ustedes por habernos invitado a este programa. A luchar se ha dicho.